Flavia Calice nació en Buenos Aires en 1992. Publicó más de 10 títulos, entre ellos Mientras te llamo, diseño mi tumba y Sin fantasía, nadie nada. Actualmente dicta el taller de corrección poética y performance Es importante besarse bailando de vez en cuando y la clínica de obra multidisciplinar itinerante Clínica Radiante. Flavia, primero agradecerte por la posibilidad de la charla, de juntarnos a hablar de tu poemario editado por Hexágono, El diablo se aterra, por la velocidad que me obsequió. Y uno entra con cierta premisa a este libro, ¿no? Que un poco es la clave de lectura que comparte Alberto Fuguet en la contratapa, donde dice que es un remix, ¿no? De Que viva la música de Caicedo. Y uno entra con esa condición al libro, ¿no? Y todos recordamos el comienzo de Que viva la música de Andrés Caicedo, que arranca con eso de decir soy rubia, punto rubísima, que es una definición. Y tu libro comienza diciendo soy rubísima. O sea, plantea la clave de lectura de que esto va a ser un eco. No dice soy rubia, con esa afirmación que lo dice Caicedo, sino toma el eco de eso que es soy rubísima. Y ahí me parece que hay una clave muy interesante para pensar la reescritura, ¿no? Como con un eje corrido de lo principal, ¿no? De lo que parece ser sentencia en la novela de Andrés. Preguntarte por ese lado, ¿cómo nace esta reescritura? ¿Cómo encarás esta voz tan potente que tiene tu poemario? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por el espacio. La verdad que para mí es un libro muy querido, es un libro también que como salió hace poquito, de alguna manera lo voy descubriendo a medida que charlo con personas y que lo leo y que lo leen. En relación a esto que decís, que también nombraba Fuguet, es un remix y también es un eco. Es un eco porque creo que de esta manera me permití que el personaje creciera, eh, teniendo las mismas características, ¿no? De esta rubia, rumbera, que sale, que ve gente, que no puede parar frenéticamente de consumir, de ser consumida, de hablar. Entonces, me gustaba que aparezca esto, pero que también aparezcan otras cosas de ella, de este personaje, y la única manera que hay para mí a veces de que esto suceda cuando alguien escribe sobre alguien que ya apareció antes, es hacer hincapié en eso y sumarle quizás detalles sobre sus amigos, sobre su relación, por ejemplo, con el personaje que va a aparecer de María Ángela, que es su mejor amiga, sobre la tristeza también acá aparece un poco más, creo, en este libro, la tristeza que ella en realidad lleva y que constantemente intenta como tapar, voltear, digamos, a partir de lo que es la noche, que es continua. Entonces me interesaba también hacer un poco más de hincapié en ella como persona triste y persona joven, ¿no? Que también está buscando qué es lo que le interesa y qué es lo que le aburre. Sí, pensaba mucho este concepto que aparece, ¿no? Es un personaje triste, es una poeta triste en cierto sentido. Y digo esto porque casi todos los poemas están impulsados por el movimiento, ¿no? El personaje que se mueve y empieza a descubrir y a acumular, ¿no? Acumula todo el tiempo. Eh, y pensaba esto de la tristeza en estos momentos en los que el personaje frena y de golpe la reflexión, lo que trae eso es el no movimiento, trae cierta tristeza, ¿no? Y ahí son momentos de poesía muy intensos. ¿Lo pensaste esquemáticamente así, digamos, al poemario? No solo creo que es una poeta triste, sino creo que es una bailarina triste, creo que es una niña rica triste, creo que también, como vos decís, hay una manera muy extrema en la acumulación. Ella
acumula gente, acumula música, acumula drogas, pero creo que hay algo que es lo más claro en relación a lo que acumula, que es el exceso en términos de aventura, ¿no? Como que ella constantemente necesita de... Ella le llaman la rumba, ¿no? Caicedo le llama la rumba, pero la rumba puede ser todo, puede ser la rumba, puede ser el baile, el movimiento, y puede ser la rumba de que haya lío, que haya ruido, que se tiren botellas, que haya historia. Creo que hay una especie de acumulación en términos de historias para contar y para tener que la hacen sentir algo, ¿no? Que ya de repente, siendo esta niña al principio rubísima, aburrida, viviendo en la casa de sus padres, la necesidad de sentir algo más que no sea tener todo servido, tener un montón de privilegios. Entonces, esto que ella acumula hace que luego, en determinados momentos, aunque no quiera, a pesar de ella, deba frenar porque se muere una amiga, porque de repente apagan la música, se termina el disco, hay que darlo vuelta. En esos pequeños momentos es donde intervienen estos pensamientos medio intrusivos y se forma el poema. Y ahí es donde aparece quizás la parte más poética del libro. Cuando leemos Que viva la música, eh, y a Caicedo en general, ¿no? Su obra, eh, aparece mucho el lenguaje y aparece, no sé si la reproducción de un lenguaje o la representación de un lenguaje, sino la invención de un lenguaje. Digo, hay grandes obras que trabajan ese territorio, Rulfo, Di Benedetto con Sama, ¿no? De componer un lenguaje. ¿Cómo es trabajar con una novela que tiene esa carga y poder crearle un lenguaje propio a esta reescritura, ¿no? Y además un lenguaje propio de otro país, con otra tradición, con otra oralidad, con otro rebote de las palabras. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo te despegaste de ese tono de la novela? Y te agrego otra pregunta a esto. ¿Qué te generó la lectura también de Que viva la música? Bueno, voy a comenzar por la última. Yo el libro lo compré cuando tenía 18 años. Lo compré por la tapa, simplemente. Me gustó el título y me gustó la tapa, los colores que tenía. Son colores violeta y naranja, con un título muy grande, con digamos, un diseño setentoso. Entonces, en ese momento, a mis 18 estaba muy interesada en todo ese movimiento, ¿no? Pero al comienzo no conecté con la protagonista cuando lo empecé a leer. Me parecía demasiado, me parecía que iba demasiado rápido, y que yo necesitaba en ese momento una lectura mucho más lenta para engancharme. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, que fui releyendo el libro, fui entendiendo mejor sobre la desesperación de la protagonista, sobre la desesperación y las características de las personas con las que aparece en el libro, y fui encontrando los síntomas poéticos que también tiene este libro. Así que cuando logré poder terminarlo y, y demás, me sentí muy atrapada, muy atraída, sentí que era la sensación esta de me hubiese gustado haber escrito este libro, ¿qué puedo hacer con este libro? Esto puede ser una obra de teatro, esto puede ser un corto, hay algo que quiero hacer. Luego también hubo, en paralelo estuvo la fascinación por Caicedo y por todo lo que él hizo como cineasta y lo que hizo como escritor, además, ¿no? De Que viva la música. Entonces debo decir que para mí es un libro que fue importante y que es muy importante en mi lectura. En relación a lo otro, me parece que lo que más me interesó hacer fue que conviva ese idioma calense, con esas palabras que eligió el escritor, em, pero que también jugar un poco también
volverlo más argentino, ¿no? Volverlo un poco más de acá. Em, y que se note ese contraste entre ambas posibilidades. Porque por un lado no quería que se pierda la esencia del libro. Y por el otro tenía ganas de qué pasa si lo acercamos más acá. Y va a ser también más lindo de leer, porque van a haber guiños. Van a haber guiños a palabras, a sonidos. em, no sé, por ejemplo, cuando aparece el cuestionario a Ricardito, ¿no? Son preguntas que si bien algunas aparecen y están, después yo agrego otras que son más relacionadas a quizás una cultura más argentina que otra cosa. Para mí la experiencia fundamental en eso fue que se mezclen y que en esa mezcla de todos modos se entienda para dónde iba y que se siga sosteniendo la sensación de este personaje está roto. Y habla así, y habla rápido, y los personajes que están alrededor hablan igual o intentan llegar a eso. Mientras leía El diablo se aterra por la velocidad que me obsequió, pensaba en cierta tradición argentina de poetas, ¿no? De este realismo sucio, pero con momentos de poesía altísimos. Y pensaba en Esbarra, pensaba en Perlonger, en Lamborghini, en Osvaldo. Eh, ¿Cómo te llevas con la tradición poética argentina en ese sentido? ¿Te ves cerca de alguna tradición o te ves despegada de eso? No, me veo totalmente cercana porque, bueno, en realidad yo comencé leyendo siempre a los poetas de 1800, a los franceses, Victor Hugo, Baudelaire, Artaud. Y luego eso, si bien tenía algo que me conmovía y que me daban ganas de escribir, que había algo, al empezar a leerlos muy chica, 12, 13 años, no los comprendía, pero me cautivaban y me daban ganas de escribir, de hacer, de seguir leyendo. Cuando fui un poco más grande, por supuesto, ¿no? Vos lo nombrás ahí a Perlonger, ¿no? Como uno de mis favoritos. Lemebel, digo, todo lo que fue la poesía latinoamericana a mí me condujo a lugares mucho más cercanos a lo que hago hoy en día. También por las vivencias, ¿no? Y por los sitios, por los lugares, por las ciudades. Me sale también nombrar a Rodolfo Fogwill, digo, eh, otro de mis preferidos. Siempre tendiente también a esto que llamamos de realismo sucio, con después haber leído a Cecilia Pavón, a Fernanda Laguna, digo, a Becherman, que me ayudaron un poco a acomodarlo quizás a mi propia vida de chica, de persona que sale, que vive, que... Entonces hubieron ahí varias influencias muy interesantes eh, y divertidas. También ese interés que me surge y que surge en el libro, que es el chiste, ¿no? Como el interés por lo absurdo, por decir no puedo creer que esto suceda, que también ahí aparece para mí mucho Fogwill. Esto parece de una manera, pero de repente hay un acontecimiento que hace que todo se dé vuelta y que sea graciosa la tragedia. Hay algo que aparece en el texto cada tanto, no sé si llamarlo un recurso, pero sí que sucede y que es muy contundente en torno a la palabra nada, ¿no? Que es escapamos de nada. Y en un momento cuando esa palabra aparece señalada, a veces después de los dos puntos, pero siempre a continuación de la nada hay un verso contundente, hay un momento en que es revelada la poesía, ¿no? Y son esos momentos en que el texto golpea en el lenguaje más poético.
y preguntarte por eso, por la nada en torno a la poesía, ¿no? Porque me llega una frase de Diana Velesi que dice, todos esos días en los que nada sucede, sucede el poema, y preguntarte por ese momento de la nada y la revelación poética, si está presente a la hora de escribir. Bueno, nombrás a Diana, que es una, además de gran poeta, no sé, yo creo que es una institución cultural, vital, emocional, argentina, que por supuesto que enseña, es de esas personas que enseña cuando escribe y que enseña cuando habla, cuando la escuchas hablar. Creo que es muy importante que todos lean a Diana. Y coincido completamente con esta frase de ella. Para que aparezca el poema, tiene que haber nada, ¿no? Primero, digo, tiene que haber un tiempo, un espacio de poder mirar, observar, de estar atento. Un poco creo que la persona que escribe es un sociólogo, socióloga, ¿no? Como de observar lo que sucede alrededor y que eso penetre y que eso entre y que eso de alguna manera impacte en aquello que queremos decir y cómo decimos esa sensación. Para eso después también aparecen el cine, eh, otros libros. Es imposible, creo yo, escribir sin leer y también para mí es imposible escribir sin mirar. Y ahí sí me refiero particularmente a las películas que no dejan de ser otro tipo de imágenes, ¿no? Con otro tipo de sonido. Pero no creo que, de hecho, que la poesía esté en el ruido, ¿no? Constante, sino que creo que hay que parar para dejar que eso aparezca. Después, bueno, viene lo más complejo quizás, que es cómo se articula, cómo se trata de decir, pero es muy importante ese silencio y esa recepción de diferentes autores, autoras, películas, libros y el mismo silencio en general. Flavia, te agradezco muchísimo por la posibilidad de la charla, por este intercambio, por poder pensar el libro y la escritura y el ser poeta juntos un rato. Y agradecerte porque El diablo se aterra por la velocidad que me obsequió. Ha sido una revelación, ¿no? Su lectura ha traído muchas cosas, así que convidarle a la gente también que vaya a leer tu libro y vaya a chusmear también el catálogo de Hexágono, que es precioso. Así que nada, te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. Bueno, Juan, muchas gracias a vos nuevamente por el espacio. Gracias por tus palabras para con el libro. Y también coincido con vos que invitamos a la gente que vaya a revisar un poco el catálogo de Hexágono. Te mando un abrazo grande. El libro y el cine se arrugan, agotados por sostenernos. Olvídenlos. La música está en la mente mientras haya oídos. Vos, no pares ante la negativa. No tengas pudor por ser vago. Deja algo que inventaste para que los amigos repartan. Volvé tu casa al deseo. Escucha la voz extraña aunque exista o no exista. Te pertenece toda la tierra, el mar y el hambre corriente del río. No esperes que el amor te ampare. No esperes que nadie entienda tu furia, tu mareo muerto en llanto. No tengas solo dos ojos, no alabes por nada. La culpa solo existe en las ciudades. Sé decadente. Cóbrate el dolor a través de la creación de la forma que elijas como belleza. Alimentate de lo que haga salivar eso que tus dientes retienen. Morite antes de quienes sufren por verte viejo. Vaciar Chat, un podcast de Plástico Cruel.